Gracias por continuar con nosotros. Estamos, les repetimos, en el día martes ya 27 de noviembre de 2018 y vamos al espacio de la entrevista. Hoy vamos a sostener una conversación con la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara. Vamos a hablar de temas importantes que usted debe saber, sobre todo en esta época del año en la que se aproxima, por ejemplo, el tema de los aguinaldos. ¿Qué datos usted debe conocer? Quédese con nosotros porque le vamos a preguntar a la ministra. Pero antes ponemos algunos hechos en contexto para luego saludar a la funcionaria que nos acompaña esta mañana. La organización Save the Children y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social firmaron un convenio para coordinar esfuerzos en identificar oportunidades laborales, brindar información y prevenir que la niñez y adolescencia del país sean víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes. El acuerdo tendrá una vigencia de 2 años y se desarrolla en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Aguachapán y San Miguel. Particularmente en los municipios de San Salvador, San Miguel, Candelaria de la Frontera, San Francisco Menéndez y Santa Ana. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social también se encuentra atendiendo a las personas que retornan al país. El gobierno ofrece becas y programas a los que pueden optar para evitar los riesgos que conlleva el tránsito hacia otros países. La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, aseguró que las personas que han ingresado nuevamente al país pueden optar por una beca de formación en la Escuela Naval para insertarse en diversas empresas. La institución también se encuentra trabajando en proyectos que buscan contribuir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Para ello, lanzó 4 lineamientos relacionados al tratamiento que las empresas deben dar a las trabajadoras que se encuentren en situación de violencia, las cuales se encuentran aglomeradas en la campaña Climas Laborales Libres de Violencia para las Mujeres. Según las autoridades, hasta el momento se contabilizan cientos de denuncias por violaciones a los derechos de mujeres en el ejercicio de sus funciones, tanto en entidades públicas como privadas. En este caso, hemos atendido 1.119.316 inspecciones. Esto ha sido a través de 9.367 multas y 66.128 infracciones. De esto, un monto que se ha impuesto ha sido $9.092.222 a favor de mujeres. Esta recuperación es muy importante, ha sido de $3.526.000 y a nivel de los hombres $5.565.723. Estos han sido los montos recuperados por todas las infracciones, por todo tipo, por ejemplo, de que no les dan permiso a las personas que vayan a pasar consulta, que hay demandas por no pago, por ejemplo, de salario en su debido, tiempo. En otro tema, es importante mencionar que la ministra de Trabajo informó que la actual administración ha interpuesto multas por más de $9 millones en contra de empresas que han infringido las leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores. Pero para abordar estas y otras temáticas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. Le damos los buenos días esta mañana a la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara. Ministra, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Un placer, señor Burgos, aquí estar con ustedes esta mañana para hablar de diversos temas sobre el tema laboral. Así es, comencemos si quiere, ministra, con ese tema de las multas impuestas a empresas que han violado los derechos de los trabajadores. Ustedes daban un dato que me pareció muy interesante, $9 millones. A eso ascienden estas multas. Si nos podría explicar cuáles podrían ser estas violaciones las más comunes que se dan y por las que el Ministerio de Trabajo pues impone sanciones. Sí, mire, yo de verdad lamento que aún tengamos muchas denuncias en el Ministerio de Trabajo. Muchas son no pago de horas extras, que son las más reincidentes. Aún en algún caso, en algunas empresas no pagan el salario mínimo. Jornadas excesivas laborales. Hay todavía empresas en las que establecen metas, no horarios, sino que demandan, la meta y no el cumplimiento de 8 horas laborales diarias, que a la semana son las 44 horas que se elaboran. El acoso laboral, ya tenemos muchas denuncias de acoso laboral. Asimismo, no pago de vacaciones anuales, que en algún caso muchas empresas requieren al personal, pero no sustituyen a la persona para que goce
estas vacaciones, así como las prestaciones sociales que a veces le retienen el IS, el pago de la cuota del IS y el pago de la AFP. Pero ¿qué es lo que denuncian? Que la retienen, pero que no la pagan. Y allí se va generando una mora, tanto en las AFPs y también en el Seguro Social. Y de igual manera la negación de asuetos. Hoy hacemos unas verificaciones de los planes especiales, como son el Día de la Madre, el Día del Padre, que deben de gozar todas las personas. Entonces, también hay negación de estos días, que son, digamos, asuetos a nivel nacional, y en muchos casos también no tener contratos firmados, que esto es un tema muy importante, porque cuando hay un despido injustificado o justificado, no hay cómo probar por parte de la persona trabajadora que sí ha laborado a través de un contrato que ha sido firmado. Eso también se presenta. Y en muchos casos también el tema de los pagos de horas nocturnas, que son horas extraordinarias que son pagadas doblemente respecto a, digamos, las horas diurnas. Y luego también los descansos semanales, que a veces también hay dificultades, sobre todo en agencias de outsourcing de seguridad, y también ahora se da la modalidad de los lugares que prestan servicios de limpieza. Hoy el Ministerio presenta mayor, digamos, número de denuncias en los outsourcing, en las empresas de seguridad, pero también de quienes prestan servicios de limpieza, donde a veces ni siquiera el salario mínimo les pueden pagar, que esto es muy denunciado. Y a propósito, el Ministerio lo que ha hecho es dar recomendables, por ejemplo, en las entidades del Estado, que si no hay una solvencia, por ejemplo, digamos, de tener en condiciones, digamos, una empresa en la que no tiene ningún adeudo, ninguna violación, perfectamente lícita en, digamos, un servicio de alguna autónoma o del mismo, digamos, ejecutivo. Tengo acá un dato que me llamaba mucho la atención. 119.316 inspecciones son las que han hecho ustedes a empresas y se han impuesto 66.128 infracciones. Es importante que el ciudadano que nos sintoniza esta mañana conozca cuándo procede una inspección y después de cuánto tiempo procede una sanción, en este caso impuesta por el Ministerio de Trabajo. Sí, bueno, mire, las inspecciones obviamente se llevan a cabo, pueden ser por planes ordinarios o por planes especiales. Nunca se le avisa a la empresa cuando el inspector o la inspectora llega a hacer una inspección. Esta inspección tiene, digamos, el objetivo de verificar el cumplimiento. Por ejemplo, hoy vamos a llevar a cabo el plan de pago de aguinaldos. Entre el día 12 y el día 20 verificamos que todos los trabajadores y trabajadoras hayan tenido, digamos, la paga de su aguinaldo. Si hay incumplimiento de esa fecha, obviamente la persona inspectora va a la empresa y recomienda al empleador que debe de pagar inmediatamente el aguinaldo, póngale que sea un día después. Vamos a hacer una reinspección 3 días después. Si no ha pagado, hay un incumplimiento. Debido a ese incumplimiento, ya el Ministerio puede aplicar una multa. Entonces es la inspección y la reinspección. Entonces tiene que pagar, digamos, el empleador por cada trabajador $57.14. Digamos, ese es el tiempo entre 3 días, puede ser 5 días, pero en estos casos, como el caso de aguinaldo, el Ministerio no deja transcurrir mucho tiempo porque obviamente las personas ya tienen una fecha establecida legalmente, que es del 12 al día 20. Ministra, ¿en la legislación laboral todavía, digamos, está en colones? Fíjese que aún está en colones y eso requiere una modificación, yo diría, de todo el Código de Trabajo, que data desde 1963, y lo que se ha venido haciendo es una serie de modificaciones, de reformas que a mi juicio no son malas, son buenas, pero podríamos decir peyorativamente, son parches que en realidad lo que amerita es
una modificación, una contextualización de este Código de Trabajo que ya tiene más de 50 años. A propósito, yo nací en esa fecha, ¿verdad? Pero con esto ya revelé mi edad, pero sí, sinceramente ya son muchos años los que pues ya han transcurrido y que ha venido también evolucionando una serie, por ejemplo, la legislación de igualdad. Hay que hacer una homologación de las legislaciones contextualizadas, digamos, al momento, desde pues esos años a los que están en colones y que en algún caso pues ya incluso las multas, imagínense, las multas están entre $10 hasta $57, que es la máxima en el Código de Trabajo. Muy parecidas a las de tránsito. Muy parecidas, bastante parecidas. Pero es importante que hablemos de esto, ministra, porque realmente la legislación laboral, como decía usted, data de hace muchísimo tiempo y la situación en El Salvador ha cambiado. El ámbito laboral ha variado mucho. Hay nuevas áreas de trabajo, hay nuevos, sectores productivos a los que no se está regulando tal vez de la forma en que se debería hacer, considerando que no ha habido una evolución de la legislación acorde a los tiempos que corren en El Salvador en materia laboral. Mire, aquí hay unos vacíos inclusive de legislación en el Código de Trabajo, que es el tema del trabajo doméstico. Ahí no hay una regulación ni siquiera de prestaciones laborales, horario de trabajo, mucho menos de salario en las personas que laboran en el trabajo doméstico. Debido a ello, el Ministerio lanzó una campaña y hemos estado incidiendo porque la Asamblea ratifique el convenio 189, que es el último de la Organización Internacional de Trabajo, de la OIT. En ese sentido, al ver que no se ha logrado esa ratificación, obviamente el Ministerio ha tomado a bien reunirnos con el grupo parlamentario, con diputadas, diputados, foros, intercambios, pero no ha sido posible. Y lanzamos esta campaña, Trabajo como ningún otro, Derechos como cualquier otro, que es una campaña que, pues, el objetivo es sensibilizar a las personas de la necesidad de regular este trabajo. Y el otro es el caso del trabajo a domicilio, que también mayoritariamente, al igual que el trabajo doméstico, lo realizan mujeres. En este caso, por ejemplo, voy a retroceder un poquito con este tema nuevamente. En el Ministerio no existía ni un sindicato de personas organizadas del sector, digamos, doméstico. A mi llegada, pues, di la personería jurídica del primer sindicato de mujeres trabajadoras domésticas. Ahora hay 24 sindicatos, digamos, de mujeres exclusivamente, y de las trabajadoras remuneradas del trabajo doméstico hay 6. Y uno de mujeres trabajadoras a domicilio, que precisamente en la historia del país no se había logrado que tuviesen tampoco un salario mínimo. Ahora lo tienen, pero con ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque este trabajo es, digamos, una flexibilidad laboral que han venido haciendo, desarrollando estas personas, las que hacen esos tejidos, las que muchas empresas textiles compran estas piezas elaboradas, en muchos casos no solamente por la persona trabajadora, que en muchos casos son mujeres, sino que les ayudan las hijas, las abuelas, las tías, se involucra la familia. Pero ¿qué sucede? Este trabajo lo realizan en casa, sí, gastan energía, tienen sus propios implementos que no son costeados por ninguna empresa. ¿Qué sucede? No están regulados todavía, digamos, en las empresas, este trabajo a domicilio. ¿Y en qué, digamos, se ven estas violaciones? En que las mujeres no tenían un salario mínimo, y en algún caso aún persiste esa situación. Hay muchas denuncias al respecto. Luego también no gozan de esas prestaciones en cuanto a prestaciones laborales, a tener una protección social en salud y previsión social. El Ministerio aperturó por primera vez un libro de una empresa para llevar el registro de que esta empresa inclusive está registrada
y que les otorgue este trabajo. Pero sigue siendo un reto y un desafío que este sector, que este trabajo a domicilio, en realidad tenga los mismos derechos como cualquier otro. Ministra, se hizo un intento durante la administración del presidente Funes para darle seguridad social a las empleadas del servicio doméstico. ¿Qué tan funcional fue esto? Considerando, sí, digamos, que fue un paso importante, pero hablando con mucha gente decía, mire, la mayoría de las señoras que hacen trabajo doméstico dicen, no, prefiero que no me inscriban porque eso significa que me van a hacer un descuento en el salario que yo devengo y eso tal vez significa para mí una reducción de mis ingresos. ¿Qué tan funcional fue esto? Mire, como usted dice, fue una acción positiva que generó una posibilidad de acceso a una cobertura social en salud para estas personas. Había una meta de 25,000 personas a inscribirse. ¿Cuál fue el inconveniente? Es que quedó, digamos, a la decisión de la persona empleadora. No quedó bajo una obligatoriedad. Esa obligatoriedad ha generado que en este momento de esa meta de 25,000 personas a inscribirse, hayan a lo mejor ni 3,000 personas activas que, digamos, personas empleadoras las hayan registrado. Además, el régimen es limitado, no les da todos los derechos a estas personas aún que están regidas por, digamos, la paga del salario del sector comercio, del sector industria, que son como $304. Sobre esa base se hace la retención. Es positivo, pero no ha tenido como un resultado de impacto. Por ello es muy relevante que se pueda modificar este régimen en el sentido de que sea obligatorio y que además pueda tener derechos como cualquier otra persona, porque está regido por un salario que es el salario mínimo del sector comercio, servicio, industria. Entonces, está muy limitado, por ello, estamos hoy trabajando una propuesta de un proyecto de una ley especial del trabajo remunerado del hogar. Hemos tenido experiencias de Uruguay, de Costa Rica, que tiene modalidades bajo la modalidad de multipatronos. Aquí ha habido como mucha resistencia porque dirán, ¿cómo una persona que trabaja en una maquila, que gana un salario mínimo, va a contratar a otra mujer que va a devengar el salario mínimo? Pues la ley va a regular que de $1,000 en adelante, por ejemplo, estas personas sean, digamos, tengan la obligatoriedad de pagar el salario mínimo y que en algún caso hay personas que trabajan por días, trabajan por horas, sí, y que esto pueda ser asumido por varios patronos. La seguridad y la cobertura social de la AFP y también del Seguro Social. Por ejemplo, usted, yo, y si esta fuera una figura de una persona, pues entre las 3 personas le vamos a pagar a la persona trabajadora la cobertura social del ISS y de la AFP, por ejemplo. Esa es una modalidad muy interesante en Costa Rica y esta es una propuesta que estamos trabajando de manera conjunta con ONU Mujeres. Pues hemos pedido que nos acompañe también la OIT y el Ministerio de Trabajo junto a una mesa consultiva de mujeres donde hay algunos sindicatos, federaciones y organizaciones de mujeres. Entonces esta es una consulta, un trabajo conjunto, por ejemplo, a través también de las mujeres de las Mélidas que tienen un proyecto con estas mismas también, con estos mismos propósitos. Así que esperamos que en realidad, si no fue posible la ratificación del convenio, que ingrese la ley y que se regule este trabajo, que es, digamos, un vacío, una ausencia de un derecho tan fundamental para estas personas del servicio doméstico. ¿Qué tan atrasada está la legislación en materia laboral, ministra? Mire, veamos la data del 63 a la fecha, son más de 50 años. Ha habido una serie de legislaciones, de reformas que, digamos, están contextualizadas. Incluso las mismas leyes de igualdad que en el 2012 ya entraron en vigencia, tendría que haber una homologación de esa legislación respecto a el Código de Trabajo, por ejemplo. Lo más actualizado es la ley, por ejemplo,
de riesgos en los lugares de trabajo, que esta sí está más actualizada. Por ejemplo, está el código laboral, el código, es el código laboral, sí, que está en la Asamblea Legislativa, que no ha sido estudiado, que no ha tenido, digamos, como el interés, no entiendo por qué, donde se le da más dientes, digamos, al Ministerio de Trabajo para legislar en materia laboral. En ese sentido, hay muchos temas pendientes en el caso de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, por tanto, urge la modificación, la reforma del Código, digamos, laboral que está en esa comisión. De igual manera, han habido otras reformas que han sido muy buenas, como el caso del fuero de los 6 meses para mujeres después de su licencia de maternidad. ¿Qué tanto se está cumpliendo eso? Porque es interesante, porque bueno, ¿cuáles son los cambios más considerables o los más importantes que han acaparado hasta, digamos, cierta atención mediática? Sí. El tema de elevar a 4 meses los permisos por maternidad fue uno de los puntos que en determinado momento pues se habló mucho. Sí. Luego, esta amnistía, este fuero, este espacio que se le daba a la persona luego de cumplir sus 4 meses de permiso de maternidad, que el patrono no puede despedirla durante esos 6 meses, digamos, sin una causa, digamos, bien justificada. Sí, exactamente. Mire, la mayoría de despidos en el ministerio, las denuncias son por despidos injustificados. Esto ha conllevado a que el ministerio lleve estadísticas de las mujeres después de su regreso de su licencia de maternidad, si hay despido o no. A la fecha, después de aprobada esta reforma, tenemos 40 casos. 30 que sí han sido registrados por despidos injustificados después de la llegada de la mujer trabajadora después de los 4 meses de su licencia. Y 10 casos que los hemos ya trasladado a inspecciones porque son casos que son ya verificados después de todo el proceso administrativo que lleva la Dirección General de Trabajo y la traslada a inspecciones. Entonces, siguen existiendo estos despidos injustificados de mujeres que después de su licencia obviamente han sido despedidas. Debo decir que es lamentable porque para esa situación, sobre todo muchas mujeres jefas de hogar que no tienen el apoyo porque fue irresponsable el padre o porque abandonó, digamos, a la mujer, y queda la responsabilidad de mujeres jefas de hogar. Esto pues en realidad se está dando y persiste la violación de ese fundamental derecho de estabilidad laboral en estas mujeres que recién salen, digamos, de su licencia con una persona bebé que tienen que alimentar, que tienen que pues darle todo, ¿verdad? Alimentación, etcétera, y que en ese sentido pues queda desprotegida esta mujer. ¿Qué tan anuente es el sector patronal en este caso para hacer cambios a la legislación laboral, considerando situaciones como esta, el de los permisos que son más amplios, el caso de las mujeres que regresan de la maternidad y que no pueden ser despedidas por lo menos durante los 6 meses próximos al regreso? Sí, mire, cuando yo hablaba del Código Procesal Laboral, ese es el nombre completo, que está ahí en la Asamblea Legislativa, yo he tenido una percepción que a veces hay intereses de personas, bueno, veamos en la Asamblea Legislativa también hay personas que son empresarias y que a veces eso no permite legislar, digamos, para una visión de país. Y que en ese sentido, pues yo he sentido como una especie de bloqueo para avanzar en las reformas de la legislación laboral. Percibo que no hay como toda la disposición de querer reformar, porque en este caso, a mi juicio, hay legislación que está más favorable para el sector empleador y no así para las personas trabajadoras. Vea el vacío que hay en el caso de las trabajadoras del sector doméstico o personas, hombres y mujeres, el caso del trabajo a domicilio.
remontémonos al tema del salario mínimo. Veamos ese ejemplo de cómo fue tan difícil, tan complejo, un incremento al cual obviamente se dio mucha resistencia a un, digamos, incremento que se acercara más a lo que establece la Constitución y el Código de Trabajo, que es al costo de vida. Entonces, ahí podemos ver en ese ejemplo del salario mínimo la forma de cómo la disposición está de parte del sector empleador. El llamado es en realidad, uno, a que todas estas estadísticas que se han mencionado y que precisamente usted lo ha, bueno, y también se ha mencionado en este documental que ustedes tienen, el llamado es a los empleadores a que se cumpla la legislación, a que no hayan infracciones, a que no hayan multas de parte del ministerio para imponerlas, para que pues podamos llevar un cumplimiento fiel a la legislación laboral sin tener que violar los derechos de las personas trabajadoras. Obviamente esto conlleva a que se paguen en tiempo los aguinaldos a propósito, y que ahora hay una buena noticia, que debido al incremento al salario mínimo, hoy vamos a tener el sector público un incremento de $100. Antes todas las personas trabajadoras del sector público recibían 350. Sí. Ahora va a recibir cada persona trabajadora del sector público $450. Entonces, el incremento del salario mínimo no solo beneficia a las personas del sector privado, sino que también en su aguinaldo el, digamos, el monto, que en este caso va a ser de $100 más. Muy bien, ministra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Esta mañana, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con Sandra Guevara, ministra de Trabajo. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara. Estamos hablando de temas muy importantes que usted debe conocer, sobre todo porque estamos hablando de derechos laborales. Ministra, hay un punto que me llama la atención. Usted decía el tema del salario mínimo, y decía que hay un incremento en cuanto al salario mínimo. Creo que es una situación que ha sido notoria por la discusión que se dio, y usted lo acotaba cuando mencionaba, digamos, que este puede ser un parámetro de cómo a veces los derechos laborales pues se entran en una fase de discusión y donde entran en juego muchos intereses también. Claro. Ministra, el 15 de enero de este año usted decía que como gobierno estaban analizando promover un nuevo incremento al salario mínimo, pero ya vimos el debate que se generó, digamos, en determinado momento. ¿Qué tanto, digamos, se ha avanzado y qué tan factible sería en este momento volver a hablar del tema del salario mínimo? Mire, en este tema hay que entender dos cosas. Uno, que hay que hacer un análisis sobre la realidad económica del país y analizar el sector productivo del país. Eso es fundamental. Y que en este caso, como Ministerio de Trabajo, que tiene, digamos, la responsabilidad del Consejo Nacional del Salario Mínimo con este tema, uno, hemos visto que la implementación ha sido exitosa. Estoy viendo acá precisamente todos los porcentajes que tuvimos de este incremento que benefició a más de 237,000 personas trabajadoras. Debo decir que en ningún momento aún hemos anunciado un incremento, no hemos anunciado. No, yo le decía respecto a su declaración, lo que decía era que estaban analizando qué tan factible podría ser, digamos, hablar de un incremento. Ya, mire, el Consejo permanentemente sesiona. Y sobre este tema, en el Consejo, usted puede llegar y decirle, mire, aquí estamos analizando, pensando que aún puede darse, ¿verdad?, esa posibilidad. Es ordinariamente durante todo el año la sesión, y ese es el objetivo principal. Al final del año siempre se evalúa cómo ha sido el comportamiento, y a propósito también el Ministerio lleva a cabo estos planes especiales. En este momento no estamos pensando
en, digamos, otro incremento. Esto el otro año ya correspondería, porque el Código de Trabajo establece que al menos cada 3 años corresponde hacer una revisión. Es una revisión, es un análisis que por supuesto estará respaldado por un estudio muy serio acerca de la economía. Y cuando yo hablaba de 2 cosas fundamentales, una es que la Constitución de la República y el Código de Trabajo establecen el costo de vida para poder hacer el análisis de los incrementos del salario mínimo. El país aún no cuenta ni siquiera con lo que establece la Constitución ni el Código de Trabajo. Aún no cubrimos el costo de vida. El costo de vida es vivienda, salud, educación y, por supuesto, la alimentación. Estos son los 4 elementos. Lo que hemos como gobierno realizado es el mayor incremento del salario mínimo en la historia de este país. Pero además fue un acercamiento a ese costo de vida. Por tanto, hay que seguir trabajando para mejorar esos salarios que aún están aún bajos respecto a Centroamérica. Ministra, me llama la atención un punto en lo que usted dice, la importancia de revisar cada cierto tiempo los ingresos que tienen las personas que viven pues con salario mínimo. Eso es uno. Lo otro, la mayoría de campañas electorales hablan del tema trabajo. Lo hemos visto en esta campaña, ya se está hablando de salarios justos, sí, de crear trabajo para todos, de trabajos mejor remunerados. Pero ¿cómo ve usted, digamos, estas promesas, considerando que usted tiene, digamos, sobre la mesa todos los elementos para analizar la situación laboral de El Salvador? Sí. Se está prometiendo crear 300,000 plazas en un año, o en 5 años, a un ritmo de 60,000 o 70,000 plazas en un año. ¿Cómo se puede, digamos, analizar desde el ministerio lo que está en discusión en las campañas electorales? ¿Cómo lo ve usted? Mire, el comportamiento económico del país ha sido muy favorable y eso lo podemos ver en el día de ayer, que nuestro presidente daba un informe sobre los logros que hemos obtenido, digamos, en este quinquenio, y el Fondo Monetario ha anunciado, ¿verdad?, muy recientemente que la economía salvadoreña marcha bien y que en ese sentido está pujante y que se está pues desarrollando. Eso es, digamos, muy bueno para el país. Ahora, en términos de empleo, la responsabilidad recae mucho en el sector productivo. Y en este sentido, si no hemos crecido más, digamos, en este momento, cuando vemos un PIB que se ha mantenido, digamos, entre el 2.5, 2.3, 2.2, mucha responsabilidad en las inversiones del país a nivel interno, digamos, están en el sector productivo, de la gran empresa, de la mediana, de la pequeña, inclusive de la microempresa, que sabemos que es un sector ubicado en la informalidad, pero que hay una dinamización bastante fuerte y muy activa. Desde esa perspectiva, lo que se está ofreciendo, claro, tendría que ser basado en un compromiso de país, en un compromiso en el que se pueda trabajar en inversión nacional y por supuesto también una inversión extranjera. Estamos hablando de polos de desarrollo, de unas zonas económicas especiales en donde se debe dinamizar más la economía. En ese sentido, podría ser, digamos, las cantidades que se han propuesto podrían superar lo que hoy por hoy en en estos quinquenios de gobierno del FMLN han sido más de 237,000 o 250,000 empleos los que se han generado de acuerdo al registro que hay de personas cotizantes en el seguro. Y debo decir que no tenemos una entidad que esté con cifras oficiales de empleo. Entonces, hay que preparar mejores condiciones en la productividad del país para que en realidad cumplamos con los ofrecimientos que se están llevando a cabo. Ahora bien, no podemos hablar de 300,000
puestos de trabajo cuando no hemos tenido ese comportamiento, digamos, en la economía del país. Pues habrá que hacer sobreesfuerzos en la dinamización de la economía para que los sectores productivos en realidad puedan generar esos empleos decentes como lo establece la OIT. Desde esa perspectiva considero que hay que redoblar los esfuerzos en las zonas, digamos, que están deprimidas, en las zonas en las que al menos se están presentando iniciativas de la zona económica especial, de los polos de desarrollo económico. Esas son posibilidades y además de atracción de inversión extranjera, que puede ser también bastante importante para la contratación de mano de obra salvadoreña. Entonces yo podría decir que hay declaraciones muy irresponsables de personas que están proponiendo enormes cantidades. Al menos debo decir, el Ministerio, a través de la intermediación laboral, hemos llegado como a unas 75,000 personas que las empresas han puesto a la disposición puestos de trabajo. Esto en este quinquenio, más de 75,000, pero obviamente como no están en un registro oficial, que hay que hacer cruces de lo que está registrado de personas cotizantes en el Seguro Social y de muchas personas que también con el Ministerio de Hacienda tienen por servicios profesionales, que también son personas que ejercen un empleo. Entonces, todo eso, al menos hoy por hoy, el Ministerio ha suscrito una carta compromiso con la DIGESTI. Vamos a lanzar pronto un portal de las estadísticas de empleo y allí se podrá ir viendo mejor el comportamiento que tenemos como país. Eso es una deuda que existe. Entonces yo creo que hay que tener mucha responsabilidad para poder dar cifras de la generación de fuentes de empleo. Esto es una responsabilidad, por supuesto, de cualquier gobierno, pero también del sector productivo. Por eso el Ministerio lanzó el Pacto Nacional por el Empleo. Este pacto tiene el objetivo de un compromiso de todos los sectores productivos. Ahí está, por ejemplo, la academia, que genera profesionales vinculados a las necesidades de las empresas. Tenemos los gobiernos locales que están vinculados directamente a la oferta y la demanda en la localidad. Están todas las empresas, la grande, la pequeña, la mediana, inclusive la microempresa. De manera que este es un pacto bajo un compromiso de distintas entidades para promover empleo decente. Ministra, yo le preguntaba este tema de la propuesta o del planteamiento que hacen algunos candidatos, porque precisamente el Partido Arena está hablando de crear 300,000 empleos en un periodo de 5 años. El FMLN está hablando de crear 365,000 puestos de trabajo. Los niveles de empleo que se tendrían que generar cada año tendrían que rondar entre 65,000 y casi 80,000 plazas en un año, una velocidad que nos llevaría a 8 empleos diarios. Entonces, esto sí lo vemos. En la situación real del país está muy complicado el llevar este ritmo de generación de empleo cuando los mismos datos de las instituciones del Estado nos dicen de que El Salvador no está generando puestos de trabajo a ese nivel en estos días, en los que mucha gente pues todavía sale a buscar trabajo y no lo encuentra. Mire, aquí es importante decir, hemos hablado de los famosos paraísos fiscales. Sí. ¿Cuánta inversión no sale del país? Yo voy a ser muy clara. Somos gobiernos del FMLN, de gobiernos de izquierda. Muchas personas ideologizan, ¿verdad? Sus formas de pensar hasta la forma de invertir, que prefieren llevarse su capital salvadoreño hacia otros países. Y no nos vayamos lejos, vámonos a Centroamérica. Ahí podemos ver varias empresas salvadoreñas que invierten sus recursos y no solamente en Centroamérica. ¿Pero eso no puede ser una expansión de inversión? Eso es bueno, pero además pueden desarrollar e invertir, más recursos en el país, pero hay situaciones que le llevan a pensar
que prefieren invertir en otro lado. Si le preguntamos seguramente, ministra, a un empresario, nos diría, mire, es que no se está generando la certidumbre que necesitamos para hacer esas inversiones aquí en El Salvador. Bueno, en realidad no sé, digamos, cuando habla de certidumbre, ¿a qué se estaría refiriendo? Porque al menos en estos dos gobiernos ha habido, digamos, un avance importante, por ejemplo, en términos de tramitología, para agilizar a las empresas las inversiones, por ejemplo. Hemos trabajado en firma electrónica, hemos trabajado en una serie de reformas que favorecen las inversiones en el país. Entonces, yo creería de que hay que dinamizar, por supuesto, con compromisos del sector productivo y el gobierno, las inversiones tanto nacionales como también las extranjeras. El caso, por ejemplo, de China Popular. Hay una importante inversión que se va a tener en el país, bueno, inversión no reembolsable, que son 150 millones de dólares, que va a ser una importante inyección para el país. De igual manera, 13 memorándum que vendrán a desarrollar importantes proyectos económicos que podrán también dinamizar más la economía. Yo creo que hay que pensar en grande, en nuestra nación, y con un pensamiento de desarrollo de nuestro país en términos de la economía para avanzar y, como lo decía, en términos salariales. Veamos si después de Nicaragua nuestro país es quien tiene los menores salarios mínimos. Veamos, Costa Rica tienen unos salarios mínimos hasta de $1,000 para arriba. Vayámonos a Honduras, más de 450, 500, y obviamente está diferenciado por las índoles de la labor o de la productividad. Entonces, claro, todo esto tiene una serie de aristas que tiene que ver con muchos temas. Entonces, yo creería de que si se generan las condiciones, la demanda es tan grande en nuestro país, y veamos, nuestro país es un país joven, y por ello creo que también hay que prestar atención a la demanda del tema de empleo en el país. Yo creo que a eso hay que ponerle mucha atención cuando hablamos de generación de empleo, generación de trabajo. Esto es una labor importante que cada candidato obviamente tiene que poner, y seguramente los ofrecimientos están, pero el punto es el cómo, y el cómo es el que hay que desarrollar para generar mayores oportunidades y mayor generación de empleo en nuestro país. Ministra, aprovechando su presencia acá, me gustaría conocer qué está pasando con el Consejo Superior del Trabajo, que está inactivo desde el año 2013 y que habían peticiones desde la Organización Internacional del Trabajo de que se reactivara. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque hemos escuchado de parte del sector, digamos, empresarial decir que el Ministerio quiere manipular el proceso de representación ahí en el Consejo Superior del Trabajo. Pero ¿qué nos dice usted como titular del Ministerio de Trabajo? Sí. Bueno, yo rechazo esas declaraciones que seguramente deben de ser de la cúpula de ANEP. El Ministerio, a la llegada en esta gestión, hemos hecho todo lo posible para activar el Consejo. Inclusive el señor Presidente de la República hizo los nombramientos de alto nivel de parte de la representación de gobierno. Igual ANEP hizo la representación de sus agremiales, digamos, representadas, las delegó también, y en el caso de la representación de las personas trabajadoras también lo llevó a cabo. Se levantó acta y, por supuesto, estábamos en toda la disposición de activarlo. ¿Pero qué sucedió? Bueno, ANEP no está de acuerdo de cómo la representación laboral llevó a cabo su designación. A mi juicio, eso es una injerencia en el sector, porque el sector laboral nunca ha tenido injerencia en cómo designa, por ejemplo, en este caso, la ANEP a sus agremiados en ninguna tripartita, o en este caso en el Consejo Superior del Trabajo. El problema es a nivel de la ley y su reglamento. No hay una claridad de la designación o de cómo hacer la elección a Consejo Superior del Trabajo de parte del sector laboral. Digamos, es un problema que ha habido en el sector laboral de cómo no se ha logrado resolver ese impasse. Por tanto, podría decirse es una responsabilidad del gobierno,
es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo. El Ministerio ha cumplido con hacer la convocatoria, pero ¿el vacío cuál es? Es que no existe el mecanismo. El mecanismo para la ANEP es muy fácil. Hasta con nombre y apellido aparece quiénes son las gremiales empresariales. Ahí aparece la ANEP, ahí aparece la ASI, la Cámara de Comercio, bueno, con nombre y apellido. No así la representación laboral, que es la única que debe de presentar, digamos, las propuestas. Pero ese ha sido el impasse, de que hay un vacío que no está resuelto. Entonces, esa queja ha sido elevada en la OIT por, digamos, este sector del movimiento laboral salvadoreño, que ahora los veo pues que andan juntos con, ahí apoyando la campaña de Arena, con estos señores de la ANEP, están muy aliados. Entonces, ¿qué es de esperar? Bueno, el ministerio pedimos una misión de cooperación técnica y una misión de contactos directos para resolver ese impasse. Se han hecho una serie de consultas tripartitas y se ha propuesto una modificación al reglamento, porque el reglamento no se puede modificar si no está activo el Consejo. O sea, aquí es el huevo o es la gallina. Entonces, si no está activo, no se puede modificar el reglamento. Pero con esta misión se han hecho las consultas y esperamos que de esa manera se pueda resolver. El gobierno tenemos toda la disposición de que esto tenga un término en el que se resuelva y se active y que luego pues este proceso se pueda tener, digamos, resuelto y que al final esté activo este Consejo. Muy bien, vamos a estar a la expectativa, ministra, sobre esta discusión, sobre el Consejo Superior del Trabajo, un tema que decíamos que es importante que lo conozcamos y también por qué es importante que esté funcionando esta entidad en la que hay representación del gobierno, del sector patronal y también del sector trabajador. Ministra, tal vez quizás para finalizar, el tema de los aguinaldos, usted ya nos decía que hay fechas establecidas en las que los empleadores tienen que comenzar a pagarlos y que ustedes como ministerio pues están muy pendientes. En caso de que no, digamos, esto no ocurra y que alguna persona tenga alguna denuncia que hacer, sí, ¿a dónde puede hacerla en el ministerio? Bueno, mire, puede llamar al call center 130 gratis y puede denunciar incluso sin dar información de datos personales o en cualquier oficina del Ministerio de Trabajo. Estamos en todos los departamentos, pero lo más fácil es llamar al call center. El ministerio llevará a cabo el plan especial que la primera semana de diciembre estaremos ya en todo el territorio desplegándonos, inspeccionando, porque a partir de, bueno, el día 12, más bien a partir de esa fecha estaremos ya hasta el día, bueno, más bien 20, del 12 al 20 se depositan los aguinaldos. El ministerio estará llevando a cabo a partir de diciembre hasta enero este plan especial de verificación. Pero yo lo que les pido a la ciudadanía es que llamen call center 130 para denunciar cualquier situación. Y quizás yo quiero aprovechar tal vez un minutito este afiche, sí, que se lo voy a dejar al canal. Muy bien. Es un lanzamiento que hicimos el día de ayer en el marco de una campaña que está denominada Climas Laborales Libres de Violencia, digamos, para las mujeres en los lugares de trabajo. Esta, digamos, campaña fue, digamos, el día de ayer y hicimos un lanzamiento de 4 lineamientos que están vinculados, en este caso, al artículo 24 de la Ley Especial Integral por una Vida Libre de Violencia. Ese mandato nos lo da esta ley al Ministerio de Trabajo y establece como responsabilidad, en este caso, el otorgamiento de licencias, justificación de llegadas tardías y de acciones que se puedan tomar, tales como reubicación temporal o permanente o la reorganización de horarios por ciclos de violencia de mujeres trabajadoras. Y yo quiero leer los 4 lineamientos para que se pueda tener claridad de que también las mujeres que tienen un problema de ciclo de violencia ahora en los lugares de trabajo pueden tener estas ausencias, reubicaciones en sus lugares de trabajo o modificaciones de horario. El primero es
una vez que la persona trabajadora, digamos, haga del conocimiento a la patronal hará del conocimiento al Departamento de Recursos Humanos, digamos, las llegadas tardías o, digamos, en este caso, ausencias, y que en este caso serán justificadas estas, digamos, horas tardías o ausencias de la persona trabajadora. Eso es número 1. Sí. 2, que conocido el problema del ciclo de violencia que enfrenta la mujer trabajadora, en este caso la mujer trabajadora puede ser removida temporal o permanentemente en el mismo lugar de trabajo debido a la situación psicológica o la afectación emocional que pueda tener la persona trabajadora, en este caso la mujer. El otro es que el Departamento de Recursos Humanos deberá tomar como justificadas todas las ausencias y que no podrán ser retenidas, digamos, ni horas, absolutamente nada que tenga que ver con su salario. No podrá haber ninguna retención económica por esas ausencias. Y el otro es que el expediente de esta persona en el lugar de trabajo se deberá de manejar con toda la confidencialidad, porque si no se genera una revictimización de las personas que viven violencia en, digamos, la casa o inclusive en el lugar de trabajo. Esto entrará en vigencia desde ya y se dará 3 meses como máximo en los lugares de trabajo para que acondicionen su normativa, su reglamento, y que lo único que beneficia, en este caso por una reforma que hizo la Asamblea Legislativa en febrero de este año, a las mujeres víctimas de violencia. Así que en el marco del 25 de noviembre, el Ministerio lanzamos estos lineamientos para ser aplicados en todo lugar de trabajo. Muy bien, ministra, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana de martes ya 27 de noviembre. Agradecemos también a usted su sintonía. Gracias, ministra Sandra Guevara, por estar aquí. Un placer, siempre, pues estamos a la orden para continuar con otros temas. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted, ministra. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más de Noticiero Hechos AM. Estamos en el día martes ya.